Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos. Les saludo esperando que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos antes que nada a un jueves más de nuestros estudios de Romanos o nuestros jueves de Romanos, con algunas excepciones porque de repente tenemos algún tema especial, a veces un espacio de preguntas y respuestas, pero hoy estaremos regresando a nuestro estudio de Romanos, al capítulo 15, que es donde nos quedamos hace un par de semanas. Si ustedes nos han conectado, les cuento que la semana pasada tuvimos un tema especial. Hace 8 días hicimos una pausa y quise compartir un mensaje donde preguntamos si como creyentes deberíamos de celebrar Día de Muertos. Y les contaba, si no estuvieron, ¿verdad?, la semana pasada, tú puedes buscar este mensaje en la página de Facebook de un servidor. Si te vas a la página principal, le bajas un poquito y lo vas a encontrar en las últimas publicaciones, o si lo buscas en YouTube, seguramente por ahí hay 2 o 3 páginas que ya lo habrán subido. Solo ten cuidado porque está el mensaje de años anteriores, que es Halloween, Día de Muertos y la Biblia, y el de este año se llamó ¿Debería un cristiano celebrar el Día de Muertos? Y quisimos ser un poco más prácticos, y más que hablar de todo el contexto histórico y que si los druidas y los celtas, etcétera, nos enfocamos, ¿verdad?, en la actualidad, en por qué. Y les decía la semana pasada, y esto fue fabuloso, ¿verdad?, matando todo argumento. Hagamos de cuenta que Halloween se inventó ayer, tal cual lo conocemos, y que no existieron los celtas, ni los druidas, ni nada por el estilo. Aún así hay razones para no celebrarlo, y de eso trató el mensaje de la semana pasada. Hace 15 días tuvimos un foro especial de preguntas y respuestas bien interesante también, y hoy retomamos ya entonces nuestra dinámica habitual con nuestro estudio de Romanos, que se encuentra en la recta final. Así que antes que nada, pues bueno, vamos a orar. Si no vienes manejando, acompáñame cerrando tus ojos. Si vienes manejando, solamente escucha, pero tú no cierres tus ojos. Dios, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque podemos reunirnos una semana más. Gracias, Señor, porque nos permites usar la tecnología para edificación. Aprovechamos para pedirte que nos des sabiduría, Señor, para utilizar todo lo que tenemos en nuestras vidas de la forma correcta, Señor. A ser equilibrados sin irnos al extremo, Señor, de creer que todo es malo, y tampoco usar eso como pretexto, Señor, para caer en abusos y en extremos, de perder el tiempo con cosas no necesariamente malas, pero que no nos edifican, Señor. Que podamos nosotros tener un buen equilibrio y sano en nuestras vidas, Señor, disfrutar de lo que tú nos has dado, pero sobre todo utilizar los recursos, las fuerzas, los medios que tú nos das para poder edificarnos y para poder edificar. Pedimos que esta noche no sea la excepción y que sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas. Te pedimos que tú quites todo tipo de distracción, de estorbo del medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que tú te lleves de en medio todo tipo de opresión, Señor, de cansancio, sueño, malestar físico, cualquier molestia, cualquier pensamiento que esté distrayéndonos. Hoy te lo entregamos y pedimos que podamos recibir con total libertad esta palabra y que sea de edificación para nuestras vidas. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de continuar, les quiero recomendar, los que no escucharon los mensajes de la semana pasada, ya les recomendé el de Halloween, titulado ¿Debería un cristiano celebrar el Día de Muertos y Halloween? Y ese mismo día por la mañana compartí con el grupo de mujeres aquí en Toluca un mensaje que se llamó Venciendo por medio de la fe. Hoy lo subieron ya a la página de YouTube de nuestra congregación. Si tú no la sigues, la puedes buscar como Vida Nueva para el Mundo. Ahí están las prédicas de todos los pastores de Vida Nueva, incluyendo las de un servidor. Digo, no todas, pero sí al menos las que se transmiten en las sedes de Tlalnepantla, de la Ciudad de México en la zona sur y de Toluca. Y el domingo compartí un mensaje que titulamos Inminente, ¿verdad?, donde hablamos de las promesas de Dios. La verdad que una palabra de mucho ánimo, de mucha bendición para algunas personas, así lo externaron, y te lo quiero recomendar. Sé que muchos de ustedes nos siguen de otros lugares, se conectan los jueves para este estudio y el domingo tienen sus reuniones en su congregación, y esto es lo ideal, ¿verdad?, que si tú tienes una iglesia, asistas a tu iglesia local. Hay algunos que desafortunadamente no han encontrado algún lugar de reunión. La recomendación que siempre hacemos es busquen otros creyentes en su zona, júntense en la casa a meditar, a orar,
¿verdad? Donde 2 o 3 están, ahí está, no en un sentido de que hasta ese momento está, o sea, Él siempre está, sino en un sentido de que Él respalda la unidad, ¿verdad? Y así comenzó la iglesia primitiva, en reuniones pequeñas, en grupos, en casas. Entonces lo importante es tener comunidad, no andar solos como el llanero solitario, sino convivir con otro grupo de hermanos y de hermanas, estar en coinonía con la familia de la fe. Pero lo que iba con todo esto, porque no es el tema de esta noche, es que si tú los domingos tienes tu reunión en la mañana, recuerda que transmitimos todos los mensajes nosotros también en la mañana, y te recomiendo que luego en la tarde o el resto de la semana las escuches, ¿verdad? Porque le decía a mi esposa apenas, le digo, mira qué chistoso que hay más vistas de los mensajes de los jueves, no en vivo, pero sí las post-reproducciones, que a veces de los mensajes del domingo, ¿no? Y la verdad es que hay muchos mensajes que han sido de gran bendición y que algunos a lo mejor pues se los están perdiendo por esa razón, y por eso sentí compartirles ahorita esto, ¿verdad? El domingo recibe en tu reunión la palabra, pero después recuerda que en la semana ahí tenemos prédicas para largo, o sea, tenemos los mensajes de, como te decía, de las 3 sedes de Vida Nueva para el Mundo, de Norte, Sur y Toluca, muchos estudios entre semana también que se transmiten en la página también del doctor Armando Alducin. Hay muchos, además de sus conferencias, están también los noticieros proféticos, foros de preguntas, etcétera. Entonces tenemos para toda la semana, todos los días, y hasta 2 o 3 veces al día, si queremos estarnos alimentando de la palabra de Dios. A mí me gusta todos los días también estar escuchando a otros predicadores, a otros pastores, y estarme edificando, ¿verdad? A veces en mi habitación, a veces mientras voy manejando, pero no me gusta perder el tiempo y trato de aprovecharlo mientras hago ejercicio con unos audífonos. Y generalmente lo que hago y lo que recomiendo, ¿verdad?, es tener un sano equilibrio, porque hay mucha gente que de repente únicamente lee libros, pero no lee la Biblia, ¿no? O únicamente escucha prédicas, pero no lee la Biblia. Entonces, a mí me gusta tanto estar leyendo algún libro, estar escuchando alguna serie de alguien más y estar leyendo la palabra de Dios. Entonces, estas 3 en cuanto al recibimiento de la palabra pueden ser de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Porque estamos escuchando lo que otras personas enseñan de forma verbal, lo que otras personas enseñan de forma escrita, pero lo más importante, lo que Dios nos revela en su palabra de forma directa a nosotros. Y obviamente nuestro tiempo también personal de oración, de alabanza, etcétera. Si tú haces todo esto, va a ser de gran bendición, y son ideas que te pueden servir pues para tu tiempo con Dios, porque muchos dicen, es que no sé qué hacer, no, empiezo a orar, y hace poco me decía un hermano, de repente pues ya se me acabaron las ideas. Le dije otra recomendación, ya llevo 7 minutos y no he empezado con el mensaje, hermanos, parece que es tarde de recomendaciones, pero bueno, espero que les sirvan. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Que le dices a alguien, voy a orar por ti, y ya pasó un día y ya ni te acuerdas cómo se llama la persona, o no te acuerdas por qué ibas a orar, ¿verdad? De que estaba enfermo. Entonces a mí me gusta tener en mi teléfono una lista de peticiones de oración, y de algunos meses para acá anotar, porque te soy honesto, yo mismo llegué a vivir eso. Decía, voy a orar por ti, mi hermano, y de repente algunas cosas las recordaba, suelo tener buena memoria, pero otras la verdad es que de repente se me olvidaban. Entonces, desde que hago esta dinámica, pues es una certeza que no se me va a olvidar, porque ahí lo tengo en la lista, ¿verdad? El nombre de la persona y cuál va a ser la petición. Entonces, fíjate, ya tienes ahí mucho tiempo para pues tener pues mucho alimento y muchas cosas que hacer, ¿verdad? Estar escuchando prédicas de otras personas, leyendo libros de otros autores, leyendo la palabra, orando tu tiempo personal, orando por otros, alabando a Dios. Si tú haces todo esto cada día, le van a faltar horas al día, ¿verdad? Y el tiempo no va a ser, por supuesto, un problema en el sentido que digas, es que ya no sé qué hacer, sino al contrario, te va a faltar tiempo. Yo me he tenido que administrar y eliminar algunas cosas de mi agenda del día a día, pues para que quepa lo más importante, que es aquello que edifica nuestro espíritu o aquello que edifica a otros. Tenemos que tener este sano intercambio, usar nuestro tiempo para ser bendecidos y para ser de bendición, en el caso de los que ya tienen tiempo en Cristo, pues enseñando con otros la palabra, ¿verdad? Y bueno, vamos a Romanos capítulo 15. No sé si se ve mi dedo por ahí cruzar la cámara, pero quería checar la conexión, que estuviera todo en orden. Y la semana, la pasada fue el tema especial de si un cristiano debería celebrar el Día de Muertos y Halloween. La antepasada fue el tiempo de preguntas y respuestas.
Y antes de eso estuvimos hablando de los versículos previos a lo que vamos a leer. Y estuvimos hablando básicamente pues de cuántas veces peleamos por tonterías, dividimos el cuerpo por tonterías, ¿verdad? De que a pesar de nuestras diferencias doctrinales pues tenemos que amarnos y creemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que la salvación es por la fe en Él, ¿verdad? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús, que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Él, que es la autoridad suprema en nuestras vidas. Pues todo eso es lo que nos hace hermanos, y evidentemente habrá diferencias que tengamos, pero no podemos ser pues tan inmaduros que nos estemos peleando y dividiendo y 800,000 divisiones y denominaciones. Y bueno, no está mal que existan las denominaciones, lo que está mal es que empecemos de repente a aislarnos como en un montón de habitaciones, y tú aquí, tú no eres mi hermano y tú tampoco, y de repente caer en este error de que nos las pasamos nada más peleando en las redes sociales, los teólogos del internet que solo se juntan a criticar, ¿verdad? Algunos veo que transmiten nada más para hablar mal de otros, y pues eso no edifica. Entonces estuvimos viendo eso en los últimos mensajes, y quiero leer en contexto este versículo que aparece de repente ahí aparentemente de forma aislada, pero veremos al final del mensaje cuál es la conexión con el contexto previo. Quiero remontarme otra vez al versículo 1 del capítulo 15. Ya esto lo estudiamos, así que solamente lo voy a leer. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Viene Pablo hablando desde el capítulo 14 de cómo la gente a veces pues se peleaba por la comida, que esto es lícito, que esto no es lícito, y confía, ¿no?, en que, o más bien concluye que aunque hay cosas que para ti te sean lícitas, pues enfrente de alguien que no es maduro en la fe, a veces es mejor restringirte en vez de pelear en lo que va entendiendo ciertas cosas y no caer en discusiones absurdas. Ese mensaje estuvo bien bueno, la verdad que se los recomiendo mucho. Fueron dos, fue discusiones necias, el primero, y dividiendo el cuerpo por tonterías, el segundo, porque les decía que actualmente, pues bueno, ya no estamos bajo la ley como los judíos antes de Cristo, y que al venir a Cristo pues seguían pensando que había ciertos alimentos que les eran prohibidos y tenían muchos problemas por los alimentos. Entonces hoy en día, al menos en México, nadie tiene ese conflicto porque aquí tragamos todo, ¿verdad? Entonces aquí creo que eso no va a ser ningún problema, y más bien nos juntamos y nos incentivamos a comer más. No, mira, éntrale y prueba, y esto está mejor y esto está más bueno. Entonces aquí lo importante es que extraigamos el principio que explica Pablo a ellos, que lo contextualicemos en nuestra época, en nuestro entorno actual, y fue de gran bendición eso, ver cómo este principio puede aplicarse con otros ejemplos a nuestras vidas. Entonces en el versículo 2 de Romanos 15 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que vimos en el último mensaje de nuestros jueves de Romanos, ¿no? Como muchas veces no nos unimos, como muchas veces no hay el sentir hacia Cristo Jesús, sino tenemos más celo por nuestra denominación, por nuestro líder espiritual, que por la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces es un celo falso y nos terminamos dividiendo por puras tonterías. Puse algunos ejemplos en ese mensaje bastante interesantes. Un caso actual, ¿verdad? De un pastor que cayó y una denominación casi que celebrándolo. Es una vergüenza, ¿verdad? Porque no era de mi denominación, pero también porque los de la otra denominación, del que actualmente cayó, en el pasado también casi se burlaban cuando caían de otra denominación. Y la verdad es que esto está muy mal, mis hermanos, nos debería de doler, no importa si no es de tu iglesia, si no es de tu denominación. No tendríamos nosotros que celebrarlo y tendríamos que orar los unos por los otros y entender esto, ¿verdad? Que si creemos en Jesús y en su obra y en la salvación por medio de la fe en Él, pues entonces somos hermanos, y habrá otras cosas que no son esenciales para salvación en las cuales tengamos diferencias y podemos juntarnos a tener un diálogo sano. Conforme aumente el tiempo y la confianza, podemos incrementar la intensidad del debate siempre para edificación, pero no podemos irnos al extremo de pelear por tonterías. De eso trataron los mensajes anteriores, y quiero ya irme de lleno a el mensaje actual, que viene en los siguientes versículos. Dice:
Por tanto, recibió los unos a los otros, versículo 7, como también Cristo Jesús nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles, que eran los no judíos, y también para ellos era la salvación. De hecho, estoy recordando que el último mensaje fue el de las puertas de la iglesia están abiertas, donde hablamos de esto, ¿verdad? De estar unánimes y de que no podemos nosotros volvernos sectarios y aquí que nadie entre, sino que la iglesia es la luz del mundo, es la sal de la tierra. No podemos creer que porque ya tenemos un grupito con el que estamos cómodos, ya con eso ya estuvo, sino que tenemos que buscar siempre más y más y más y más. Y este fue el último mensaje, no los otros dos. Y dice después, versículo 11, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Jesús murió por todos en la cruz del Calvario, y si Él no le niega la oportunidad a alguien, ¿quiénes somos tú y yo para negarle a la gente la oportunidad que Dios no nos dejó a nosotros? Vimos en este mensaje algunas cosas interesantes, ¿verdad? Como que sí tiene que haber un cambio en la vida de las personas, pero ese cambio no va a ser lo que les dé el derecho de venir a la iglesia, sino el resultado de haberse encontrado con Dios. Pero a veces nosotros queremos hacer la obra del Espíritu Santo y cambiar a la gente antes de que conozcan a Cristo, para que entonces, ya que actúen cristianamente, tengan el derecho de entrar a la congregación, y eso es terrible. El otro extremo, ¿verdad? Pues es el libertinaje, ¿no? Mucha gente hastiada de este legalismo, de esta religiosidad, se fue al otro extremo, ¿no? De que pues, todos son bienvenidos y eso está bien, y así quédate, pues porque Dios te ama y no importa que tu vida siga siendo un desastre, prácticamente es lo que entre líneas se llega a decir. Y no, ninguno de los dos extremos está correcto. Sí tiene que haber un cambio en mi vida, pero no para ganarme el derecho de ir a la iglesia, de acercarme a Dios, sino como resultado de haberme acercado a Dios. Entonces no seamos ni tan legalistas, ¿verdad? Que queramos cambiar a la gente antes de que conozcan al Señor, porque esa es la chamba del Espíritu Santo, ni tampoco seamos tan libertinos que nos vayamos al otro extremo de que, pues así quédate y no pasa nada, porque como Dios te ama, pues tú sigas siendo un desastre y no pasa nada, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar siempre el sano equilibrio de la palabra de Dios. Versículo 12, y otra vez dice Isaí, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y lo que hoy quiero que meditemos es el versículo 13. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego retoma el tema, pero estoy seguro de ustedes, hermanos, de que están llenos de bondad, de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Y bueno, ¿qué tiene que ver el versículo 13 en todo este contexto? Vamos a desarrollarlo, ¿verdad? Y veremos al final, pues, cuál es la correlación con todo este mensaje que viene hablando de la unidad, del amor entre hermanos, entre la familia de la fe. Vuelvo a leer. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es un juego de palabras un poco rebuscado que vamos a ir desmenuzando y entendiendo en este mensaje que hemos titulado La paz y el gozo que vienen de Dios, o la paz y el gozo que vienen de parte de Dios. Y lo primero que dice Pablo es, y el Dios de esperanza. No dice que Dios nos da esperanza, sino que Dios es el Dios de esperanza. Y esto yo no lo había meditado de esta manera y es maravilloso. Últimamente que he estado compartiendo el domingo, al menos la semana pasada, acerca de la fe, las promesas, la confianza, etcétera. Creo que esto viene a amarrar perfecto y a cerrar con esta serie, digo entre comillas, serie de enseñanzas, porque la esperanza en Dios nunca termina, porque la esperanza no es algo que Él da de repente o que tiene de repente, sino que la Biblia le llama y el Dios de esperanza, enseñándonos que en Él siempre tenemos esperanza. Entonces, como hijos de Dios, puede estar todo a nuestro alrededor siendo un desastre, pero mientras estemos en el Señor, siempre tendremos esperanza, porque Él es el Dios de esperanza, ¿verdad? O sea, no hay esperanza fuera de Dios. Si Él no existiera, pues seríamos los más miserables. Y como bien Pablo dijo, si Jesús no resucitó, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, la vida es el hoy y el ahora y no hay esperanza. Pero querida familia, el Dios eterno,
que ha redimido nuestros pecados, que nos ha demostrado su poder sobre la vida y sobre la muerte, y que nos ha prometido una vida venidera, nos garantiza entonces que de forma inherente a Él, a su persona, ¿verdad?, hay una esperanza para nosotros. Él es el Dios de esperanza. Siempre hay esperanza en Él y no hay esperanza fuera de Él. La esperanza fuera de Él es una esperanza vana, es una esperanza ilusoria, es una esperanza temporal. Porque a lo mejor alguien me dice, no, es que yo tengo esperanza en que ahora que mi compadre entre de diputado me dé un buen puesto. Yo tengo esperanza de que me acepten en esa universidad. Yo tengo esperanza de que esa chica me diga que sí quiere casarse conmigo. Yo tengo esperanza de lo que tú quieras, pero toda esa esperanza va a ser para cosas temporales, pero la esperanza de Dios es una esperanza eterna, es una esperanza que nunca deja de ser, que trasciende lo temporal, es una esperanza que nos da promesas no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Y por eso Hebreos 11, cuando comienza hablando de algunos patriarcas en la galería de los héroes de la fe, dice que muchos de ellos murieron de lejos sin haber obtenido lo que esperaban. Y no murieron amargados, ¿no? ¿Por qué, Señor, no cumpliste tu promesa, verdad? Porque ellos, lo voy a parafrasear, dice que se veían a sí mismos como extranjeros en esta tierra y que sabían que su ciudadanía estaba en los cielos y que Dios les había prometido una patria o una ciudad. Entonces, básicamente ellos decían, pues no importa si aquí no recibo la promesa porque tengo una mejor. Y a lo que voy con esto y lo que tiene que ver con el tema es que aún no recibiendo la promesa, no murió la esperanza, porque en Dios siempre tenemos esperanza, y la esperanza más grande que tenemos es la de la vida eterna, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Dios nunca se pierde la esperanza, y nos da una esperanza que va mucho más allá de esperar un coche, una casa, una novia, un título, cosas que no estoy diciendo que están mal, pero que no te van a llenar, que no van a permanecer, porque el mundo pasa y sus deseos, porque se seca la hierba, se marchita la flor, pero es solamente la palabra de Dios la que permanece para siempre. Entonces, si nosotros no esperamos en Él, vamos a terminar desfalleciendo, porque algún día en quien esperamos aquí en la tierra nos va a quedar mal. En quien esperamos aquí en la tierra, si no es Dios, obviamente, nos va a terminar fallando, o aún si no fallara, lo que estamos esperando de esa persona no nos va a llenar permanentemente, pero lo que esperamos de parte de Dios siempre va a ser duradero, siempre nos va a llenar. Jesús dijo, y lo voy a retomar más adelante, que cuando bebemos del agua que Él nos da, no tenemos sed jamás, sino que empiezan a correr dentro de nosotros ríos que saltan para vida eterna. Entonces, mi punto es, lo primero que quiero que entendamos es esto: cualquier esperanza que estemos teniendo en nuestras vidas, que no esté fundamentada en Él, es una esperanza vana, que no nos va a llenar, que no nos va a durar, que no va a permanecer. Entonces hay mucha gente que tiene su gozo, su paz ligada a lo que está esperando de alguien. Fíjate cómo este versículo está ligando la esperanza que viene de parte de Dios a la paz y el gozo en nuestras vidas. Ve el juego de palabras. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, cuando yo creo en Él, esperanza y creer son dos palabras que van de la mano. Ahorita voy a explicar por qué. Cuando yo creo en Él, cuando yo espero en Él, entonces Dios al mismo tiempo me empieza a llenar por medio del Espíritu Santo de Dios de gozo y de paz. Cuando mi esperanza está en cosas temporales, terrenales, no puede haber una garantía de paz y de gozo permanente, porque eso, como lo veremos en el segundo punto, no me va a llenar. Pero cuando mi esperanza está ligada a Dios, yo tengo la certeza de que Él me va a llenar de gozo y de paz, como lo voy a explicar en el siguiente punto. Pero para eso primero tenemos que entender la primer verdad. La esperanza, que significa, no lo he dicho, esperar algo o esperar a alguien, esperar con anhelo, ¿verdad? Viene de la palabra elpis en griego, que es esperar con anhelo, con expectación. Es algo que viene de parte de Dios, es el Dios de esperanza. Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. Bueno, de hecho quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿en quién tienes puesta tu esperanza?
Si tu esperanza está puesta en alguien o en algo, ¿verdad? En que puedas comprar esa nueva casa o ese nuevo coche, pues es por eso, como lo demostraré en el punto número 2, que no estás viviendo una vida plena, porque no es que esté mal que quieras esto, pero no puede depender tu vida de esto. Pero si tu esperanza está puesta en Dios, tu vida va a ser una vida que todo el tiempo estará yendo hacia adelante, que de hecho esta es la palabra prosperar en la Biblia. No es enriquecerse, sino es avanzar, es ir hacia adelante, es no me quedo parado, es sigo avanzando, porque en Dios siempre tenemos esperanza. Y esto me lleva a la segunda pregunta, y es: ¿qué estás esperando tú de parte de Dios? Porque esperanza es esperar algo con anhelo, con expectación. Y esto nos habla de parte de lo que tiene que ser la vida cristiana en el día a día para nosotros. No puede ser una vida rutinaria, monótona, me paro, trabajo para comer, como para vivir, vivo para trabajar y trabajo para comer y como para vivir y vivo para trabajar, sino que tengo que estar constantemente yo esperando en Dios, esperando en las promesas de Dios, esperando en lo que Dios quiera hacer en mi vida, con mi vida y a través de mi vida. Vuelvo a repetir, en tu vida, con tu vida y a través de tu vida. Levantarnos como el rey David cada mañana: este es el día que hizo el Señor, me gozaré, me alegraré en él. Y si tú has perdido ese sentido de la vida y te paras con tristeza, con amargura, con depresión, con ansiedad, es quizá porque estás ligando tu esperanza a las cosas seculares de esta vida. Entonces, como ya no te llenan, o una de dos, ¿no? O ya se perdió la esperanza porque no tienes nada de quien esperabas, o ya lo alcanzaste y no te llenó, y entonces vas a esa monotonía y esa vida rutinaria con emociones que empiezan a ser sepultadas. Pero cuando nuestra esperanza esté ligada a Dios, tenemos cada mañana una razón para emocionarnos. Señor, si eres el Dios de esperanza, ¿qué estoy esperando de parte de ti este día? ¿Será este el día en el que tú vayas a llevar a cabo X o Y promesa? ¿O será este el día en el que tú vas a usar mi vida de esta o de otra manera? Todos los días pídele a Dios. A mí me gusta decirle cada mañana: Señor, úsame de formas que no espero, Señor, déjame servirte no solamente de la manera que tengo ya programada, sino sorpréndeme, ¿verdad? Y de repente el Señor pone personas, pone situaciones, de repente te da una palabra y vienen cosas que no tenías, digamos, en el mapa, ¿verdad?, del día anterior. Y recuerdo en este contexto que Pablo le dice a Timoteo: insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no es nada más prepararte para compartir la palabra en el día y la hora que te tocaba, sino estar listo para fuera de tiempo y estar con los ojos espirituales bien abiertos, porque no sabes si a lo mejor el Señor va a poner una familia con necesidad, un enfermo por el cual vas a orar, alguien que no conoce de Cristo para que tú le compartas, una nueva idea de algo que vas a llevar a cabo en tu negocio o en tu trabajo, un nuevo proyecto que vas a hacer con tu familia. Mi punto es: todos los días pidámosle a Dios en oración: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y estar cada día esperando, expectantes de lo que Él va a hacer en nuestras vidas, con nuestras vidas o a través de nuestras vidas. No sabes si mañana el Señor va a darte una palabra que va a transformar tu vida, o pasado mañana una palabra que va a transformar la vida de alguien, o si el sábado por la tarde serás usado para orar por un enfermo y que sane, o el domingo por la mañana serás de bendición para alguien dentro del cuerpo de Cristo, o si el lunes por la tarde será el día que tus hijos vengan a los pies de Cristo, o el martes sea el día que se cumpla ese milagro que has estado esperando en tu cuerpo físico. No sabemos, ¿verdad?, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:23. Y tenemos que levantarnos cada mañana con esa esperanza de experimentar de la misericordia de Dios en nuestras vidas. No sabes si algún día, o más bien no si algún día, sino qué día es, qué es lo que Dios va a hacer. Y el cristiano tiene que estar todos los días con esta expectativa de que Dios va a hacer algo nuevo en su vida, con su vida y a través de su vida. Porque no servimos una estatua, no servimos una estampa que está inerte, servimos a un Dios de esperanza.
y buscar cada día ansiosamente su palabra. Dios, háblame, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi vida? Pronto estaré compartiendo un poco más de esto. Dios sigue hablando a nuestras vidas, solamente que a veces no nos gusta lo que Él nos dice, ¿verdad? A veces lo que nos dice inicialmente incomoda nuestra carne. Al final termina siendo maravilloso lo que Él hace, pero en un principio muchas veces el proceso es complicado para los deseos de nuestra carne. Pero Él nos sigue hablando. Entonces tú vive cada día con esa esperanza de qué Dios va a decirte hoy y mañana y pasado mañana, de qué manera se va a revelar a tu vida, qué va a hacer con tu vida, porque vuelvo a repetir, no servimos a los ídolos o a las estatuas o a las imágenes que quizás servías en tu antigua religión. Sirves un Dios vivo, real, tangible, que se sigue manifestando en nuestras vidas, hablando en nuestras vidas, edificando nuestras vidas, usando nuestras vidas. Él está con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo todos los días para guiarnos, y esto es más que suficiente para que todos los días tú estés expectante de qué va a hacer, que desde que te levantes digas, a ver, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque eso es esperanza, esperar algo. No es necesariamente esperar una promesa, ojo, ¿verdad? La promesa va ligada a la esperanza, porque la esperanza, vuelvo a repetir, en el original significa esperar algo con anhelo, con expectación, y esperamos las promesas de parte de Dios. Pero yo no solamente espero el cumplimiento de sus promesas, yo cada día sigo esperando que otras cosas Él va a hacer a través de mi vida o en la vida de otras personas, ¿verdad? Sigo esperando, ¿verdad? El día en que X petición de oración por la que estamos intercediendo, de repente nos enteremos que ya Dios obró de una forma espectacular y vivimos cada día con ese anhelo, con esa expectativa. Los que enseñan la palabra, o aún si no le enseñas, ¿verdad? Cada día vivir con expectativa de que Dios va a hablar a tu vida. Me fascina, porque siempre que termino de compartir un mensaje, yo digo, ya, creo que aquí terminé mi vida, ya no tengo nada más que enseñar. A mí en mis fuerzas, en mi carne, a mi mente limitada, humana, no se le ocurre nada. Pero cuando vuelvo a regresar a mi tiempo personal con Dios, vengo con esa esperanza, con esa expectación. Señor, ¿y ahora qué me vas a hablar? ¿Y ahora qué es lo que quieres hablar a mi vida? ¿Verdad? Y ha habido algunos mensajes recientemente que a mí en lo personal me han edificado mucho, que antes de compartirlos con la iglesia, primeramente Dios me bendijo a mí mucho con su palabra, y que yo me emocioné con esa palabra y la compartí y la comparto y termino emocionado y digo, bueno, ya dejé ahí la semilla, ya la recibí, ya la estoy poniendo en práctica, oro que la pongan en práctica, Señor, y ahora vuelvo otra vez a venir a su palabra, ahora con esa emoción, ¿no? Hoy en la mañana, de hecho, me pasó, desde la mañana y luego manejando, estaba con unas alabanzas y platicando con Dios, y le digo, Señor, bueno, mi mente sigue dando muchas vueltas en lo último que he estado compartiendo, pero pues ya eso ahí se quedó, ¿verdad? A ponerlo en práctica, pero ya no lo puedo estar todo el tiempo teniendo presente y todo el tiempo estarlo enseñando. Ahora qué viene, y estoy emocionado. Ahora qué es lo que tú vas a hablar a mi vida, qué es lo que me quieres decir. Y pum, de repente empiezan a venir así algunas ideas a mi mente, que te prometo, en el primer semáforo me puse a anotarlas porque dije, si no se me va a olvidar. Y el punto es que yo fui a esa búsqueda de Dios con la esperanza, con la expectativa de que iba a hablar Él a mi vida, y eso me emociona. Entonces yo te animo a eso, a que cada día lo busques con esa expectativa, mi hermano, no que vengas de forma rutinaria. Señor, buenos días, aquí estoy. Gracias a Dios por este día, te bendigo, que todo salga bien, que no me choquen el auto, que no me secuestren, que no me maten, que no caiga en un bache, que no me inunde todo lo que pasa en México, ¿no? Que no me enferme, y en el nombre de Jesús, amén. No, levántate como David, este es el día que hizo el Señor, me gozaré, me alegraré en él. Señor, ¿qué quieres hacer este día? Señor, abre mis ojos espirituales, dame sensibilidad, dame discernimiento, porque habrá alguna persona en el camino con quien tú quieras que yo pare el auto, que me detenga, que me baje a compartirle, ¿verdad? Habrá una persona en el camino con quien quieres a lo mejor que yo me detenga a hablar de ti, que yo ore por esa persona. Hay algo que es lo que me quieres hablar a mi vida. Vive todos los días esperando, no solamente el cumplimiento de las promesas. Hay cristianos que ya nada más ahí, pues estoy esperando el trabajo, la novia y que convierta a mi familia. No, hay tantas cosas
que tienes que seguir esperando de parte de Dios. De entrada, lo más importante, lo que Él va a hablar a tu vida, lo que Él va a decirte a ti, o cómo a través de ti va a edificar la vida de otras personas. Vive con esa esperanza, porque servimos al Dios de esperanza. Podría seguir hablando de esto más tiempo. Me emociona mucho esta verdad, pero quiero abarcar todo el versículo 13. El Dios de esperanza. El Dios de esperanza, nunca lo olvides cuando estés pasando un tiempo difícil, cuando no tengas una razón de vivir, cuando estés desanimado. Dobla tus rodillas y dile: Señor, yo sirvo al Dios de esperanza, aun si ni siquiera sabes lo que estás esperando, ¿verdad? Señor, aquí estoy esperando lo que tú quieras hacer en mi vida, que no sé qué es a ciencia cierta, pero algo vas a hacer. Yo imagino a Juan en la isla de Patmos, ¿no? Y ahora aquí, ¿qué espero? O sea, ya no había nada, aparentemente nada que esperar, pero él seguía buscando a Dios y Dios le revela el Apocalipsis, y eso era lo que él no sabía que había de esperar. Entonces siempre estaremos esperando algo de parte de Dios, que Él bendiga nuestras vidas y que use nuestras vidas de una u otra manera. Vive con esperanza, y aun si no tienes razones personales para vivir, vive con la esperanza de servirle, de ser un instrumento poderoso en sus manos. Ve a tu tiempo de oración con esperanza. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No vengas orando: Señor, y si estás aquí, pero es que no siento nada, y qué tal que ya me abandonaste, no, ven con esa esperanza: Señor, porque tu palabra lo dice, yo creo que tú estás aquí y tú me estás escuchando y tú me vas a responder, y vengo expectante de qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Vengo expectante de qué es lo que tú me vas a revelar. Yo cada día en mi tiempo de oración vivo con la esperanza de lo que Él me va a hablar, y con la esperanza de algún día poderle escuchar audiblemente, que sería fabuloso. Entonces, cada que me gusta de repente empezar con un tiempo de alabanza, y de ahí empiezo a orar, y de repente ya lo apago y me quedo en silencio, y cada día sigo esperando: ¿será que este día vaya a suceder eso? Y bueno, aun si nunca llegara a pasar, Dios de todas formas siempre habla de otra manera a tu vida, ¿no? Como te contaba hace unos instantes que me pasó hoy por la tarde. Pero yo vengo siempre con esa esperanza de que Él algo va a revelar a mi vida, o de alguna manera se va a revelar a mi vida. No podemos, este es el punto, o la esencia de este punto, caer en esta apatía y monotonía que empieza a consumir nuestra comunión con Dios, y que se limite simplemente a cumplir con un protocolo, casi que a rezar un mantra y ya estuvo, sino venir a Él con esperanza, venir a Él con esa emoción de lo que Él va a hablar a tu vida, lo que Él va a hacer en tu vida. Dice: el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, te preguntaba hace unos minutos: ¿en quién tienes puesta tu esperanza? Porque si tu esperanza no está puesta en Él, el resto no va a aplicar de forma permanente. Vuelvo a repetir: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. Se está ligando una cosa con la otra, porque está hablando en el creer. ¿Y a qué se refiere con el creer? Está hablando de nuestra fe en Él, porque la fe es, de acuerdo a la etimología de la palabra, según, la palabra fe es pistis y significa confianza o significa convicción. Hebreos 11:1, veíamos el domingo, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, creer es fe. De hecho, otras versiones dicen: y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en su palabra, o en la fe, o por medio de la fe en Él. El punto es que cuando yo creo en Él, aquí se ligan estos dos puntos, cuando yo empiezo a creer en Él, y esa esperanza empieza a ser real en mi vida, esa esperanza de lo que yo estoy creyendo en Él va a traer a mi vida gozo y va a traer a mi vida paz. Lo voy a explicar detalladamente para que quede bien claro, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿esto es tener fe, o esto es creer en Dios y creerle a Dios? Creer que Él existe y creer en que Él está obrando, tener la certeza de lo que se espera, estar seguros de que viene aquello que Él dijo que vendrá, la convicción de lo que no se ve, estar seguros que en el mundo espiritual, aunque no lo pueda ver, Él está operando. Y cuando yo tengo esa certeza, entonces estoy viviendo por fe. El justo por la fe vivirá. Y cuando vivo por fe,
O cuando yo creo, como aquí dice, empiezo a hacer en el creer, ¿verdad? Digamos, vamos a leer esto ahora, vamos a ponerle reversa a la palabra. En el creer seré lleno de gozo y paz por el Dios de la esperanza. De hecho, creo que si lo lees hacia atrás, queda mucho más claro, ¿verdad? En el creer, según lo que estamos leyendo, seré lleno del gozo y de la paz del Dios de esperanza. Cuando yo creo en Él, cuando yo le creo a Él y cuando yo espero a Él, automáticamente viene a mi vida paz y viene a mi vida gozo. Te recomiendo los mensajes de la semana pasada que te comenté hace unos minutos. El del jueves con mujeres, el poder de la fe, o fue, ¿sí fue el poder de la fe? ¿O cómo lo titulamos? Ya ni me acuerdo. Creo que aquí lo tengo anotado. Es que le iba a cambiar el nombre, pero creo que sí le terminé dejando el poder de la fe. No, o fue venciendo por medio de la fe. Ya me acordé, fue venciendo por medio de la fe. Y el del domingo que se llamó inminente. Te los recomiendo porque no quiero repetir cosas que ya mencioné en esos mensajes, ¿verdad? Y solamente enfocándonos en esta porción de la palabra, quiero citar un par de ejemplos, ¿no? Tienes a tu familia y en tu familia hay personas que están bien perdidas. El domingo vimos otra aplicación de esto maravillosa basada en Abraham. Quiero ahorita limitarme a esto. Entonces tú estás muy triste porque tu hijo te dice que es ateo, que viene del chango. Miras a su papá y pues dices quizá tiene razón porque sí tiene cara de eslabón perdido, ¿verdad? Y eso te trae tristeza. Pero cuando tú vienes al Dios de esperanza, por medio de creer en Él, en este caso en su promesa que dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, automáticamente al creer, eres lleno de la paz de Dios, descansas porque dices, ya no pongo atención, como el domingo lo veíamos, en lo que me dice mi hijo, sino en lo que dice el Dios de esperanza. Y te gozas por lo que Dios te dijo que va a hacer. Entonces, cuando tú ligas tus emociones a lo que ves, terminas totalmente derrotado. Pero cuando están ligadas al Dios de esperanza, por creer en Él, empiezas a ser lleno de la paz de Dios y del gozo de Dios. Por eso te decía, no hay un gozo permanente fuera de Dios, porque va a llegar un punto, algún día en tu vida, donde cierta situación sin Dios no te va a servir todo lo que tienes y todas las personas que te puedan ayudar, ¿no? ¿Cuántos políticos, artistas, deportistas que tienen todo en la vida, pero que viven frustrados, amargados, que se quitan la vida, que no pueden ser felices? ¿Por qué? Porque tienen todo, pero no tienen al Señor y no tienen sin Dios la capacidad de disfrutar de lo que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Su esperanza estaba puesta en las cosas terrenales. Si quiero esto, ya lo tengo, y ya lo tengo, y ya lo tengo, y de repente tienen todo. Entonces, ¿a qué esperas? Ya tienes todo. Ya tuviste todos los coches, todas las casas, todos los hombres, todas las mujeres, todos los hombres y todas las mujeres con lo depravados que están, ¿verdad? Y quieren más y más y más y más. Y por eso es que llegan al nivel de depravación tal que apenas hubo un artista, ¿verdad? Bueno, es un cantante de Hollywood. La verdad es que yo ni siquiera sabía quién era, pero empecé a ver tanta información que me puse a investigar y me encontré con algo que dije, mejor no hubiera investigado nada, ¿no? Pero es culpa de ustedes por andar publicando memes. Puff Diddy, creo que se llama, o tiene otro nombre que va ligado a Diddy, ¿verdad? Y era un rapero, creo que productor, y hacía fiestas, y en esas fiestas había un abuso de menores impresionante, ¿verdad? Sabemos cómo está en las altas élites de los gobernantes también este tema de la trata de menores, y cosas tristísimas que pasan en el mundo, y dices, ¿qué mente depravada puede llegar a pensar en abusar de un menor, de un niño, de una niña? Bueno, entiendes que a lo mejor un depravado loco degenerado por ahí, pero miles de personas, toda una élite, es porque están totalmente influenciados por demonios, están hiper enchamucados, ¿verdad? Llenos del reino de las tinieblas en sus vidas. ¿Y cómo llegaron a ese punto? Justamente porque pusieron su esperanza en algo o en alguien. La fama, la popularidad, el dinero, los millones, las cuentas en el banco y más coches y más casas y los viajes, esto y el otro, y el sexo y hombres y mujeres y ahora de los dos, y empiezan con estas cosas tan asquerosas que han salido a la luz hasta llegar a ese punto de depravación, confirmando que nada los llena, que estos seres tienen todo pero no tienen nada, están vacíos, son los más miserables, ¿verdad? Y
Y ahora y cuando se volvió esto viral, pues cada vez más y más, ¿no? Testimonios de artistas y todo lo que sufrieron y sus vidas vacías y lo miserables que se sienten, etcétera, porque no hay paz para los impíos, dice la palabra de Dios. La paz está ligada al Dios de esperanza. Esta gente no va a vivir jamás ni con paz ni con gozo permanente. Tú los ves sonriendo porque esa es su chamba, porque de eso viven, de la sonrisa, de la foto, ¿verdad? De las apariencias. Tristemente muchos cristianos también publican en sus redes cosas que no tienen nada que ver con su vida real. No me quiero desviar, ¿verdad? Pero llega a pasar también. Cuando no están plenos del Señor, tienen que fingir entonces que lo están. Y muchas veces es real, pero muchas veces hay gente que vive detrás de una simulación. Y esto pasa en el mundo de la farándula. ¿Por qué? Porque su esperanza no está puesta en Dios. Su esperanza estaba puesta en lo terrenal. Y más allá de que la gente pueda decir esto es un cliché religioso, esta es una evidencia actual, no de una, de dos personas, sino de toda una comunidad de miles de personas, de una élite de deportistas, cantantes, actrices, actores, políticos, empresarios que están inmersos en toda esta marranería, ¿verdad? Con Puff Diddy, y hace unos meses o el año pasado hubo una lista también de un cuate que en una isla hacía cosas similares, no recuerdo el nombre, creo que era la lista de Epstein, ¿verdad? Inclusive había también académicos, intelectuales, ateos muy reconocidos como, si no mal recuerdo, era Stephen Hawking, el ateo que andaba en una silla de ruedas eléctrica parapléjico, ¿verdad? Y mucha gente que estaba también en estas fiestas donde también había un montón de desastres y de marranadas, y nos habla del vacío que hay en el corazón del ser humano. Entonces, si tú eres creyente, junto conmigo dices amén, pero si no lo eres, mira, puedes estar o no de acuerdo, pero con todo respeto, no tienes argumentos para debatirlo. Y es hora de que abras tus ojos y te des cuenta que lo que necesitas es a Jesús en tu vida. Que si eres creyente y te sientes igual que esta gente es porque lo que necesitas es llenarte del Señor en tu vida. Porque hay muchos cristianos que se sienten igual de vacíos, ¿verdad? Y que también están buscando, como esta gente, la llenura en la depravación, en la inmoralidad, en el pecado, porque no están llenos del Señor. Porque recuerda, y fíjate lo que dice después, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos, verdad? Que tienen al Espíritu Santo, pero no viven llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que no apaguemos el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno no es pararte el domingo, oh, lléname, y entrar en trance, no, sino constantemente mantener tu vida, no digo constante, permanentemente tu vida en comunión con Dios, justamente como hace rato te decía, a medida que tú estás en oración, en alabanza, en lectura de la palabra, recibiendo de la palabra, enseñando la palabra, comunicándote con Dios, quebrantándote en la presencia de Dios, tú empiezas a llenarte espiritualmente del Señor, empiezas a llenar tu espíritu, y entonces es que esto aplica para tu vida. De otro modo, pues si estás vacío, te va a pasar lo mismo que a todo este grupo élite, entre comillas élite, ¿no? Porque élite humanamente hablando, por el poder que tienen aquí en la tierra, pero son los más miserables del mundo. ¡Qué desgracia estar en los zapatos de esta gente! ¡Qué tristeza que muchos creyentes estén tan ciegos que lo admiran, que lo anhelan y que lo envidian! Ay, quisiera ser como tal cantante. Ay, quisiera ser como tal artista. Ay, quisiera. ¿Y por qué permite el Señor a los políticos y el poder que tienen y las cosas que hacen? Que no les tienes nada que envidiar. Su vida es lo más miserable que existe. O sea, imagínate esto, la desgracia. Tienen todo y no son felices. Porque hay gente que a lo mejor no tiene nada y tiene la esperanza de tenerlo y de eso se alimenta. Pero ¿qué le espera a alguien que ya tiene todo lo que quería y que no es feliz? O sea, es como, ¿cómo te lo explico? Tienes hambre y dices, ahorita que coma me voy a sentir satisfecho, ¿no? Y tienes la esperanza de que ese hueco del estómago se va a ir en cuanto empieces a comer. ¿Te ha pasado que te empiezas a sentir que te ruge el estómago y estás mareado, pero dices, ahorita que me sienta a comer y pasen unos minutos y llegue a mi cerebro la señal de saciedad y a mi estómago la comida, se va esa sensación? Y qué maravilloso es cuando ya se empieza a ir esa sensación. Pero imagínate qué sentirías, que comes y comes y comes y comes y no dejas de comer y sigues teniendo hambre. ¿La comida no te sabe? No sé si alguien de la pandemia llegó a perder el sentido del gusto y lo frustrante que era comer algo y que no te supiera nada. Imagínate esto, comer, número uno, no te sabe a nada.
Número 2, no te está llenando, no te está saciando. El vacío sigue ahí, el mareo sigue igual. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque el que tiene hambre y no tiene comida, bueno, dice ahorita que coma, se me va a ir. Pero alguien que come, traga y sigue igual, qué frustración tan grande. Y es lo que le pasa a esta gente. Esta gente tiene poder y fama y popularidad y dinero y hombres y mujeres y todo en la cama y viajes, etcétera, etcétera. Y siguen vacíos. Entonces, qué vida tan miserable, tener todo y no tener contentamiento, tener todo y no estar satisfecho, tener todo y seguir con ese vacío en tu vida, tener todo y seguir con ese vacío en tu espíritu, tener todo y no estar pleno. Porque vuelvo a repetir, el gozo y la paz es un fruto que produce el Espíritu Santo, según Gálatas 5:22, que viene de parte del Dios de esperanza en nuestras vidas, que el mundo puede falsificar, o puede más bien intentar falsificar, pero no lo va a lograr de forma permanente. Tarde o temprano, esa saciedad se va a ir. Salomón lo dijo, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, y tengo muchas prédicas donde hablamos a fondo de esto. Jesús dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y es algo que, como hemos dicho muchas veces, pues la gente puede renegar, pero no puede debatir, porque no solamente es bíblico, también es científico. Cuando alguien se siente de repente pleno, contento, es porque hizo algo, obtuvo algo, le dieron algo, y ese algo mandó una señal al cerebro. Ay, los zapatos, la bolsa, el viaje, la casa, lo que quieras. Entonces la señal hace que el cerebro libere hormonas como la dopamina, que le hace sentirse bien, pero también la ciencia confirma que dentro de algunos meses el cerebro se va a acostumbrar a la señal, lo nuevo será lo habitual, entonces ya no va a liberar nada y va a querer más. Y ahora necesito otro coche, otra casa, otro teléfono, y ya tengo este iPhone, ahora necesito el que sigue. Y no estoy satanizando las cosas, si las puedes tener, qué bueno. Estoy hablando de la gente que cree que la necesita para estar plena, para estar feliz. Tiene su esperanza puesta en las cosas y nunca va a ser llena, según la Biblia, según Jesús, según Salomón y según la ciencia moderna, no va a ser llena jamás. Entiéndelo. Si estás frustrado, si estás vacío, no necesitas algo, necesitas a alguien. Necesitas llenarte del Señor. No solo venir a Cristo y ser un religioso, como hace unos minutos lo explicamos en el primer punto, que vive una vida monótona, con una intimidad totalmente superficial, sino tener realmente esa relación que te haga vivir con esperanza, esperando en Él. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué es lo que me vas a hablar? ¿A dónde vamos a ir? Cuando tú vives con esa esperanza ligada al Señor, entonces todo empieza ya a hacer match y el pasaje empieza a tener más sentido, ¿verdad? Este aparente trabalenguas, juego de palabras un poco rebuscado, empieza ya a tomar forma frente a nuestros ojos. Cuando yo empiezo a esperar en Él, a creer en Él, entonces empiezo a ser lleno por medio de la esperanza que tengo en Él, creyendo en Él, de la paz de Dios y del gozo de Dios. Para que abundéis, dice, en esperanza. Qué hermoso cierre de este versículo 13. No solamente para que la tengas, sino para que abundes. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? El Señor quiere que tu vida esté llena de esperanza. No que te levantes, pues sabe, tengo un rayito de esperanza, pastor. No, es que tu vida esté llena de esperanza, pero dice, por el poder del Espíritu Santo. O sea, no es por el poder de, hoy vamos a hablar de la esperanza. Y he escuchado prédicas así, en iglesias cristianas. Digo, ni las termino de escuchar porque la verdad es que da pena ajena a veces, ¿no? Visualízate. Dice, ya te visualizaste, y esa es su forma de dar esperanza a la gente. No necesitas, maestro de la palabra, andarle pidiendo a la gente que se visualice. Necesitas pedirles que visualicen la palabra de Dios y entonces tendrán esperanza. Lo otro va a ser que tengan un rato de esperanza, pero está puesta en su visualización, está puesta en ellos. Entonces, lo mismo da que un marihuano se eche un churro y también empiece a visualizar elefantes rosas. Y hay tanto humanismo y visualízate y arrebata y confiesa y declara, ¿verdad? Y la esperanza está puesta en eso, en su propia declaración, en su propia confesión, como el domingo te lo predicaba.
el mensaje que te recomendé, el de inminente, la fe no es andar decretando, es creer en lo que Dios ya decretó. Y cuando yo creo en lo que Dios ya decretó, mi vida no tiene esperanza, está llena de esperanza, porque hay tantas cosas en la palabra que han de cumplirse en toda perspectiva, escatológicamente, cada día. De entrada, la esperanza de encontrarnos con Él, levantarnos cada mañana. Señor, ¿será este el día que tú vuelvas? ¿Será este el día que sigan cumpliéndose algunas cosas y que veamos que tu venida se acerca todavía más de lo que ya está? Promesas que esperamos en nuestras vidas, cosas que aún no sabemos que Él va a revelarnos, cosas que Él va a mostrarnos en nuestra relación con Él, lo que Él va a hablarnos en la Biblia. El simple hecho de abrir tu Biblia es una razón para tener esperanza, decir, Señor, a ver, ¿qué es lo que hoy me vas a hablar? Vengo con esa emoción, ¿qué es lo que tú me vas a hablar? Es un hecho suficiente para tener esperanza. ¿Por qué mucha gente no tiene esperanza? Porque no tiene comunión. Dice, y el punto antes de explicar esto es, ¿cómo vas a tener la certeza de lo que se espera si no sabes ni siquiera qué es lo que estás esperando, ¿no? ¿Cómo voy a tener esperanza si ni siquiera sé qué estoy esperando? Es lo que quiero decir. Para poder esperar, tienes que saber qué es lo que estás esperando. Salvo estos ejemplos donde ya te mencioné que cuando vienes delante de Dios, a veces no sabes qué te va a hablar, de qué manera te va a usar hoy, pero fuera de estos casos, hablando de las promesas de la Biblia, pues ¿cómo voy a esperar lo que viene de parte de Dios si ni siquiera sé qué viene de parte de Dios? Y sucede lo que los falsos profetas de Jeremías 23, ¿no? Que dice ahí ese pasaje, que si hubieran estado en lo secreto, habrían hecho oír la palabra de Dios a su pueblo, porque quien estuvo en lo secreto y vio y oyó palabra de Dios. Entonces mucha gente, por falta de ese tiempo con Dios, con la palabra de Dios, ese tiempo en el Señor, pues no tiene palabra de Dios y no sabe qué está esperando. Y entonces termina en el error de los falsos profetas de Jeremías 23. Dice que hablaban visión de su propio corazón. Y es lo que pasa con la iglesia moderna, pues como el que enseña no está en intimidad y no conoce la palabra, y el que escucha tampoco la conoce, ¿de qué hablan entonces? De una esperanza totalmente humana, emocionalista, fundamentada en mi corazón y no en la palabra de Dios. Esta gente habla, decía la Biblia, visión de su propio corazón, y es esta mucha gente hablando y esperando de su propio corazón cosas que Dios nunca dijo. Pero cuando tienes intimidad con Dios y Dios te habla, entonces la esperanza es magnífica, porque ya no está ligada a ti, está ligada a Él, está ligada a su palabra, y vienes a su palabra y esperas en su palabra con la emoción de lo que Él va a hablarte, de acuerdo a lo que en tu tiempo con Él, valga redundancia, Él te mostró y que ahora estás esperando. Entonces regresamos a Romanos capítulo 15, vuelvo a leer, dice versículo 13, y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, subraya esto, tu vida tiene que estar llena de esperanza, aunque no tengas razones personales para tenerla, como ya te lo dije, simplemente la esperanza de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Y lo que tú dijiste, el que cree en mí, Juan 14:12, las obras que yo hice y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Señor, ¿qué vas a hacer hoy en mi vida? ¿Qué vas a hablar hoy en mi vida? Vive con esa esperanza de entrada para comenzar por ahí, por el poder, dice, del Espíritu Santo. Y esto es bien importante, como te decía hace unos minutos, ¿verdad? Gozo y paz, Gálatas 5:22, son fruto del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos totalmente vacíos, con ese fuego apagado, pues entonces no estamos permitiendo que Él obre por medio de su poder ese fruto en nuestras vidas. Esta palabra poder, que viene del griego dunamis, es la misma que en Hechos 1:8 se tradujo cuando Jesús prometió que la iglesia recibiría poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Poder para ser testigos, el dunamis, el poder sobrenatural de parte de Dios. Pero me gusta mucho este pasaje porque siempre creemos que ese poder es para cosas visibles, sobrenaturales, y sí es maravilloso y Dios sigue obrando de forma milagrosa, yo lo creo. Pero me gusta mucho este pasaje porque habla de otra aplicación de ese poder, y es en nuestro hombre interior. Fíjate, para que sean llenos de gozo y paz, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es por medio de su poder que yo puedo esperar en Él, y que al esperar en Él puedo tener gozo y paz. O sea que su poder no solamente opera de una manera visible, sino que también de forma interna me transforma. Entonces de nada sirve que el Señor sane a alguien, por ejemplo, externamente de una enfermedad, si dentro sigue siendo el más grande de los amargados.
Pronto voy a compartir de eso porque creo que necesitamos nosotros entender este equilibrio, ¿no? Mucha gente se va a veces al extremo de decir, no, Dios ya no hace milagros, y mucha gente se va al extremo de enfatizar tanto en los milagros externos que se olvida de la operación interna del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Un grupo de personas no están viendo aquellas cosas milagrosas que Dios todavía sigue haciendo, mientras que otro grupo de personas está tan puesta su atención en ello que no está poniendo atención en lo interno, y tiene que haber un equilibrio. Yo hace poco compartí un breve devocional donde recordaba el ejemplo de los 10 leprosos que Jesús sana y que solamente uno regresó a darle las gracias, ¿verdad? Y se postró ante él. Entonces yo les decía, yo no quiero ser como los otros 9 ingratos, ¿verdad? Experimentar su poder de una forma temporal para luego seguir viviendo como si nunca lo hubiera conocido. Entonces creo que es más grande cuando Él transforma tu vida internamente para siempre. De nada sirve que una persona entre un domingo a la iglesia y se lleve su milagro si el resto de sus vidas vive como estos 9 ingratos, haciendo lo que le da la regalada gana. Ojo, sin utilizar este argumento sobre pretexto para decir Dios ya no hace el otro tipo de milagros. No, creamos que lo sigue haciendo, pero no busquemos solamente lo externo, sino busquemos que Él transforme nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, Señor, antes de levantarme de la silla de ruedas y antes de sanarme de cáncer y sanar mi vista, Señor, primero que me levante en la fe, primero que sane internamente de mi amargura, que es más peligrosa que el cáncer, y que me des visión espiritual para ver, porque no sé ni a dónde voy. O sea, y ya veo. ¿De qué sirve que veas físicamente si espiritualmente estás ciego? ¿De qué sirve que te levantaste físicamente si espiritual y emocionalmente sigues totalmente derrotado? ¿De qué sirve que el Señor quitó ese tumor de dentro si tu espíritu sigue con un tumor de amargura, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no es justificación para negar que el otro es real y que Dios lo sigue haciendo, y yo creo firmemente y espero todos los días también que el Señor siga operando milagros. Es parte de esta esperanza de la que estamos hablando, ¿verdad? Sigo cada día con esa esperanza en tantas cosas que creo que Él sigue haciendo. Mi punto es el equilibrio, porque estamos viendo que el poder del Espíritu también actúa internamente. Y gran parte de la iglesia se va a uno de estos extremos, y uno es solamente la operación externa, y tengamos cuidado cuando todos los mensajes tienen que ver con las cosas maravillosas externas y no con la transformación interna, ¿verdad? Yo quisiera cada domingo tener muchos testimonios de mucha gente que experimentó en la semana milagros de parte de Dios, pero también testimonios de personas que den testimonio, valga la redundancia, de que internamente también experimentaron el poder de Dios. No quiero 500 personas diciendo, y Dios hizo esto, esto y esto, y siguen viviendo como los 9 ingratos, haciendo cada quien lo que le da la regalada gana. No, yo quiero personas que digan, el Señor obró externamente en mi vida, pero internamente mi vida también está siendo transformada por su poder. Me está librando de la amargura, me está librando del odio, me está librando de la depresión, me está librando de las cadenas del pecado, me libró de las cadenas de inmoralidad, me libró de las adicciones, me libró del alcoholismo, me libró de las drogas, me libró de la pornografía, me libró de esas cadenas. ¿De qué sirve que alguien externamente diga, el Señor hizo esto en mi vida, si internamente su vida sigue siendo un desastre? No hay necesidad. La Biblia dice que por el poder del Espíritu Santo, también internamente nuestras vidas pueden empezar a ser llenas de esperanza, y por medio de la esperanza ser lleno de todo gozo y de toda fe en el Señor. Es de esta manera que este versículo se liga. ¿Y de qué manera o por qué Pablo pone esto en el contexto donde viene hablando de la unidad? Pues muy sencillo, porque está hablando que todo esto es por medio del poder del Espíritu Santo, y hay que recordar cuando leemos 1 de Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, donde se nos manda no apagarlo ni contristarlo, que algunas cosas que lo apagan o que lo contristan tienen que ver justamente con pleitos, divisiones, iras, amargura en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces por eso viene en este contexto, porque yo no puedo ser lleno del poder del Espíritu Santo si no pongo en práctica lo que vi en los mensajes anteriores, si sigo con un espíritu de conflicto, de contienda, de amargura, peleando con todos, odiando a todos, resentido con todos, porque esto apaga el espíritu, esto contrista el espíritu, y entonces no hay poder, no hay esperanza,
no hay gozo y no hay paz. Qué increíble cómo es que un versículo que aparentemente está aislado, como que Pablo estaba hablando de una cosa y de repente dijo, también esto está chido, lo voy a escribir, sigamos hablando del tema, ¿no? Tiene muchísimo que ver con todo el contexto previo de los mensajes anteriores, donde hablamos de no discutir por tonterías, de no dividir al cuerpo por tonterías, de no andar con un espíritu de contienda, de no andar buscando lo nuestro, sino de tener amor por el hermano, misericordia, buscarnos edificar, relaciones sanas, no estar ahí nada más viendo con quién peleo y en qué difiero, y a quién critico en internet y a quién ataco, ¿verdad? Sino buscar la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad, la armonía unánimes a una voz, en un mismo sentir. Y eso es parte de lo que vuelvo a repetir en Efesios 4 y 1 Tesalonicenses 5:19. Es parte de lo que permite que su espíritu no se apague, sino al contrario, cuando le sumo a esto lo que ya vimos, mi comunión con Dios se enciende y su poder sobrenatural empieza a operar también internamente. Si tú estás luchando con algún sentimiento, alguna emoción que llevas años, que en tus fuerzas no puedes, alguna adicción que en tus fuerzas no puedes, te lo prometo, si tú te rindes a Él, el poder de su espíritu de un día a otro puede transformar tu vida. Quiero que oremos y quiero orar por ti para que tú puedas experimentar esto. El poder de Dios no solamente de forma externa, sino de forma interna. Pero tú tienes que rendirte a Él para que esto suceda. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir cada día con esa esperanza puesta en ti. Te pedimos perdón si hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas, en otras personas, Señor. Padre, que nuestra esperanza principalmente provenga de ti, que podamos vivir cada día con ese anhelo, con esa expectación de lo que tú harás en nuestras vidas, de lo que tú harás con nuestras vidas, de lo que tú harás a través de nuestras vidas. Dios, yo oro que tú llenes a mis hermanos y hermanas en la fe que están viendo este mensaje de tu esperanza. Padre, que esa esperanza ligada a nuestra fe en ti y en las promesas de tu palabra y en las verdades de tu palabra, Señor, pueda llenarnos de todo gozo y de toda paz. Que en el nombre de Jesús toda ansiedad, toda preocupación, toda tristeza, toda amargura, Señor, Padre, toda depresión sea echada fuera en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tú reprendas si hay alguna influencia demoníaca en las vidas de las personas que escuchan este mensaje, alguna influencia trayendo, Señor, estos sentimientos. Tú repréndela y échala fuera con tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo, del cual se habla ahí, Señor, para que puedan ser llenos únicamente de tu esperanza, que esperen cada día en ti, Señor, con anhelo, con expectación, que cada día, Padre, en la mañana se levanten emocionados de lo que tú vas a hacer a través de sus vidas, que cada vez que van a orar, que cada vez que abren la palabra, vayan con esa emoción, que Dios me va a mostrar, que Dios va a hacer, que Dios me va a revelar, Señor. Padre, que tengamos nuestra esperanza en ti y podamos vivir vidas plenas, no como las vidas miserables de toda esta élite envuelta en tantas porquerías, confirmándonos que no hay plenitud sin ti, que no hay llenura sin ti, Señor, que solo somos plenos en ti únicamente, Padre. Señor, que podamos animarnos a beber más de las aguas de vida que tú tienes para nosotros. Señor, yo te pido por cada una de las personas que escuchan este mensaje, que pongas ese anhelo en su corazón de ir por más y más de las aguas de vida, Señor. Que haya sed espiritual en ellos, Señor, para buscar más de tu palabra, más de tu presencia, más de tu rostro, Señor. Como Moisés decía, más de tu gloria, Señor. Que busquen, Padre, intensamente lo que tú tienes para ellos. Que te busquen a ti intensamente, Señor, y que sea tanta la saciedad que encuentran en ti, Señor, que empiecen a volverse adictos, Padre. Señor, que al tener esa esperanza fundamentada en ti, por el creer en lo que tú harás, venga ese gozo, venga esa paz a sus vidas, Señor, y abunden en esperanza, Señor. Dios, yo no sé por quién estoy orando, pero creo que hay personas, Señor, a quienes tú en este momento estás hablando y te estás moviendo en sus vidas. Inclusive creo que hay algunos, Señor, que están experimentando un poco de tu presencia en sus hogares,
en quienes tú te estás moviendo, Señor, y te pido que abunde en ellos tu esperanza. Que así como Pablo le decía y oraba en cierta forma por los romanos, yo oro por ellos para que sean llenos de tu esperanza, Señor, para que cambie de hoy en adelante su vida y vivan con expectación, ya no más con una vida monótona, rutinaria, vivir para comer, comer para vivir, vivir para trabajar, sino cada día con emoción y con expectación de lo que tú vas a hacer en sus vidas. Y todo esto, como dijo Pablo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oro para que ese fuego se encienda, Señor, en sus vidas y para que por medio de tu poder en su hombre interior tú también te manifiestes, llenándoles de esperanza y con la esperanza, Señor, llenándoles de gozo y llenándoles de paz. Padre, que tu poder obre internamente y tú rompas cadenas que en sus fuerzas no han podido romper, Señor. Padre, yo oro para que en esa comunión contigo el fuego sea tan intenso y la llenura tan permanente, Señor, que ya no haya lugar para todo aquello que no tiene que ver contigo. Y que en el nombre de Jesús, Señor, doy en adelante ataduras de amargura, de tristeza, de depresión, de rencor, de odio, de resentimiento, de venganza, sean quebradas en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo oro para que en el nombre de Jesús ataduras de adicciones, personas luchando contra las drogas, contra el alcohol, contra la pornografía, contra pecados de inmoralidad. Señor, que tú llenes sus vidas tanto que quede ahogado, Señor, todo esto en el pasado. Que sean rotas en el nombre de Jesús estas cadenas, Señor, y que por medio de tu poder también traigas, Señor, milagros internos en las vidas de las personas, Señor. Padre, oramos para que externamente tú te sigas manifestando. Creemos que sigues haciendo cosas maravillosas, Señor, imposibles ante el ojo del ser humano. Y aprovechamos para pedirte si hay alguien que requiera alguna de estas. Padre, que si hay alguien enfermo escuchando este mensaje, que tú envíes la orden para que sea sano por tu poder y que pueda dar testimonio de que tú lo sigues haciendo, pero que entendamos este equilibrio, Señor. Que podamos entender que de nada sirve, como estos 10 leprosos, ser sanos y no ser salvos. De nada sirve encontrarnos con Jesús y decir, gloria a Dios por lo que Él hizo, si luego me voy a dar la vuelta y me voy a olvidar de su existencia. Yo oro, Señor, para que quienes te necesitan, como los 10 leprosos, puedan ver la manifestación de tu poder en su hombre exterior, pero que vuelvan, no 10, sino todos, como este único samaritano que volvió para darte gloria, Señor. Que internamente es el punto y la esencia de esto, que internamente también se han transformado, Señor. De nada sirve un cambio por fuera si dentro todo sigue igual. Que con tu poder en el hombre interior, Señor, también tú operes en nuestras vidas. Dile conmigo, cambia mi vida, Señor, transforma mi vida, Señor. Muestra tu poder en lo externo, lo espero, pero también muestra tu poder en lo interno, Señor. Haz una obra integral en mi vida. Que así se ha hecho, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.